Yo siempre en un artículo, está la noticia y hay un artículo que dice la expresión más acabada de la Argentina. La elección es argentina. Sí, de acuerdo. Hola chicos. Hola Adri, ¿cómo va? Le iba a decir recién a Ana que estábamos viendo el mismo programa. No sé si andará por ahí. No te escuché. ¿Qué dijiste? No, que justo recién escuchaba que está de fondo viendo lo mismo que yo con lo de Maradona. Ay, callate que me pongo a llorar. Hace 10 minutos que paré de llorar. No. Una lástima. Este estúpido de Messi me queda como un estúpido, como es. No toquemos el tema porque acá hay gente de la generación de Messi y no se toca eso. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Hola, profe. Sí. Hola, profe. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo los está tratando la segunda parte de la materia? Uf. ¿Sinceros o quedamos bien? Pesadita. Y es larga, lo avisamos desde el principio, pero... Estoy a nada de hacer una denuncia por violencia contra la segunda parte de la materia. Estamos esquivando piña desde que empezó. A ver, vamos a esperar unos minutitos más. Igual me parece que ya están todos, ¿no? Nancy, tengo una pregunta. ¿Ya hay fecha de parcial? Sí, a ver. Esperás un segundo, ya te lo confirmo, porque lo tengo en el celular. Hablan de 14 y 15, no sabemos cuál es. Claro, creo que 14 y 15. Sí. Pero ¿cómo vamos a confirmar más adelante cuál de las dos fechas, porque se está esperando para ver si se podría llegar a ser presencial, es una de las posibilidades. ¿Cómo presencial? ¿Cómo presencial? No, seguramente no. La realidad es que no creo que lleguemos con los protocolos. Esa es una idea del doctor Constantino, ¿no? La de presencial. No. Se pusieron estimativamente las dos fechas y aparte están las dos fechas porque la comisión de la mañana va a tomar oral el segundo parcial, entonces el recuperatorio. Así que se pusieron estimativas y se va a confirmar, calculo que ya la semana que viene, qué día es el parcial. Creo que el 15, pero... Es casi imposible que sea presencial, ¿no? Porque hay gente que de otro lado, ponerle yo hace bastante que no voy a Mar del Plata y... Hay gente que es de otro lado, hay gente que es de riesgo, la verdad que no creo que se den las condiciones, pero bueno. Profe, perdón. Con la materia entonces vienen bien, la vienen llevando al día. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, no sé. Sí, ¿quién habla? Ah, Victoria. Sí. Va a ser escrito el primer parcial, ¿no? Sí. Ah, listo. Sí. Va a ser la misma modalidad en realidad que... ¿Y el recuperatorio? Eso a confirmar. Vamos a confirmar el protocolo del recuperatorio cuando lo subamos ahora la semana que viene, pero sí, posiblemente sea como viene siendo hasta ahora. Lo vamos a avisar con tiempo, lógicamente, si hay algún cambio. ¿Cómo les resultó el parcial, la modalidad? Perfecto, gracias. Muy poco tiempo y que quedé medio... Muy corto. Con la reacción, como que trataba de escribir y no me daban los dedos de la mano. Fue lo que más... La comprensión de los casos en poco tiempo, porque no se puede leer una vez sola, hay que leerlo 2 o 3 veces, porque si no... a mí me pasó encima que tuve la mala suerte y me tocaron 10 prácticos, 10 casos a resolver, o la gran mayoría. Y fue como que no me daban... Sí, a mí me pasó lo mismo. Aparte que son 20 preguntas, pero adentro hay 4 más, o sea que tenés que escribir 4 respuestas por cada pregunta. Entonces como que no quieren que... Sí, aparte no es nada... Al ser aleatorio, a veces alguno toca más. El tema que no quieren que aparte no es nada sencillo. Yo creo que el tiempo fue muy corto. Yo creo que me fue bien, tuve la posibilidad de aprobar, por suerte, pero la verdad que yo creo que con un tiempito más no cambiaba, digamos, el conocimiento que uno ya tenía, lo tenía, no se cambiaba nada, nadie se copiaba de nada, pero yendo al punto hubiera sido muy útil para poder realmente hacer el examen del conocimiento que uno tenía. Yo creo que lo dije un montón de veces. Sugerencias en relación a lo que vimos en los parciales, yo calculo que ya el resto de los docentes les habrán dicho.
en primer lugar, bueno, tratar de ser ordenados y responder lo que se pregunta. A veces uno quiere abarcar más o quiere demostrar que estudió el tema, pero omite contestar algo de lo que se le está preguntando al hacer eso. Entonces, tratar de ser ordenado. Habrán visto que la mayoría de las correcciones apuntan a eso, creo yo, en líneas generales, por lo que habíamos visto. Que quizás contestaban de manera desordenada en el sentido de que no contestaban lo que puntualmente se estaba preguntando, algunos casos. Pero bueno, yo creo que las correcciones las pudieron ver todos, tratamos siempre de ser lo más puntillosos posibles para que sepan también en qué fallaron o qué errores tuvieron y los puedan modificar para otra oportunidad. Bien, acá me comentan sobre el tema del tiempo, unos minutos más estaba perfecto. Bueno, esos son comentarios que voy a hacer después con el resto de la cátedra, en función de lo que me dicen ustedes, y vemos el tema del protocolo cuando lo publiquemos. Bueno, pasando a la unidad 16. Ustedes van a tener clase conmigo hoy, mañana y pasado, ¿sí? Es una bolilla muy sencilla de entender, una vez que se la relaciona con la realidad y se la pone con ejemplos y en práctica, ¿sí? No es una bolilla muy difícil. Vamos a hacer lo siguiente. Yo normalmente cuando damos clases presenciales, suelo dividir los grupos, hacemos debates, o les traigo modelos y los miran, o esto de la virtualidad hace que, bueno, sea un poquito difícil. Entonces lo que vamos a hacer en estas 3 clases va a ser, hoy vamos a ver toda la parte general de medidas cautelares, ¿sí? ¿Qué es la medida cautelar? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son los caracteres? ¿Los presupuestos? ¿Cuál es el procedimiento de la medida cautelar? ¿Sí? Los plazos. Y mañana ya nos vamos a abocar a las medidas cautelares en particular, las que están en el programa, ¿sí? Si mañana terminamos ya con todas las medidas cautelares, que sería lo ideal, vamos a pasar a la tercera clase, que vamos a ver sentencias anticipatorias y medidas autosatisfactivas, que tienen un poquitito más de dificultad, pero una vez que saben distinguirlas, es bastante sencillo, ¿sí? Eso va a haber un cuadro subido, como para que se orienten, y asimismo cualquier duda que tengan y que les surja a raíz de estas clases, me pueden mandar mail y les contesto, no hay ningún problema. Asimismo, quizás las clases estas sean un poquito más cortitas. ¿Por qué? Porque van a tener tarea para el hogar. Lo que no podemos hacer de manera presencial es debatir, y esta vez no les voy a pedir un trabajo práctico, que sé que les lleva tiempo, somos un montón, pero sí quiero que investiguen el tema con ejemplos puntuales que puedan ayudarlos a entender qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Hoy les voy a dejar una pequeña tarea que no les va a llevar más de 20 minutos, que son los 20 minutos que le vamos a sacar seguramente a la clase. De esa manera vamos a ver las dos facetas, ¿sí? Bueno, arranquemos. Entonces yo les pongo como siempre el presi de fondo por si a alguno les sirve. Igualmente seguramente lo suba después al Classroom. A ver cómo era esto. Hace tanto que esto de dar cada unas cuantas semanas hace que no me olvide cómo se usa el sistema. Ahí está. Pantalla. Avísenme si la ven ahora, ¿eh? ¿Se ve ahí? Sí, sí, profesor. Bien. Está cargando. Perfecto. Bien. Hay que actualizar el sistema operativo Windows 10, urgente. No, esta computadora es el año de Matusalem, aparte tengo que... Linux entonces. El técnico a full. Sí, tenemos un técnico. Tenemos clase de procesal y de servicio técnico de señal. Bueno, está cargando. Bien. Bueno, para adentrarnos en el tema, lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, de esta bolilla es que las medidas cautelares son instrumentos jurisdiccionales que nos facilitan un montón de factores que, si esperamos los plazos normales de un proceso, nuestra pretensión de fondo va a correr riesgo, ¿sí? Nosotros vimos en la primera parte que los plazos ideales son unos y que en la realidad van variando y se demoran un poquito más por distintos factores, ¿no? Podemos decir entonces que el objeto, ¿sí?, de estas medidas cautelares es evitar que en el transcurso entre que interponemos la demanda y nos sale una eventual sentencia definitiva, la sentencia definitiva, una vez que la tengamos, no la podemos ejecutar, o sea, de cumplimiento imposible o ilusorio. Un ejemplo muy claro y concreto es
que en los 3, 4, 5, 8 años que pueda tardar un proceso, el demandado es insolvente. Si yo después no tengo de dónde cobrarme, ¿sí? Es una sentencia hermosa, muy linda, puede estar muy redactada, puede tener excelentes citas jurisprudenciales, puede ser hermosa, pero la voy a imprimir, la voy a poner en un cuadrito en el living de mi casa y no la voy a poder ejecutar. Entonces, la idea es, de las medidas cautelares, es precisamente tratar de asegurar, ¿sí?, el cumplimiento de esa eventual sentencia definitiva que podamos llegar a tener y que no sea favorable, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces acá, medidas cautelares. Como les decía, bueno, son instrumentos jurisprudenciales, ¿sí? La idea es que vayan a asegurar, ¿sí?, el cumplimiento de una eventual sentencia definitiva, y asimismo son instrumentos jurisprudenciales que se ¿Se cortó, chicos? Se cortó, sí. Sí, pensé que era se mi quedó sin Sí, conexión. se cortó. Sí, sí, se cortó. con la demanda o con la anterioridad, e incluso también después, en la etapa de la ejecución de sentencia. Nancy, Sí, disculpa, te se cortó perdimos. todo, ¿eh? se cortó, vamos de vuelta entonces. Desde que cambiaste el presi, se cortó todo. Pasame la repe porque no se entendió. Bueno, básicamente son instrumentos jurisdiccionales que no constituyen un fin en sí mismo, sino que son accesorios o subsidiarios, un proceso principal, y que tienen el fin de garantizar el cumplimiento de esa sentencia definitiva que posiblemente, o que ojalá, sea favorable, ¿no? Entonces uno mira de que esa sentencia definitiva va a ser favorable, quiere proteger el objeto de la pretensión del juicio, ¿sí? Se pueden solicitar con anterioridad al inicio del proceso, en el marco del proceso o incluso después al momento de la ejecución de la sentencia. Asimismo, como les comentaba recién, la idea de la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la futura sentencia, ¿sí?, favorable, de la eventual sentencia favorable, que esté dictada en el proceso principal. ¿Y por qué digo en el proceso principal? Porque uno de los caracteres de estas medidas es que son instrumentales, son accesorias, ¿sí? No constituyen un fin en sí mismo. Vamos a ver el objeto. Ustedes avísenme si se corta. Bien, como les comentaba, asegurar el resultado práctico de la eventual sentencia favorable, ¿sí? Acá, por favor, les pido atención en que al momento del examen, porque es un error muy común y muy sencillo que cometen normalmente en los exámenes, que es no saber diferenciar entre caracteres y presupuestos. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de caracteres, son los que les voy a comentar a continuación, que son instrumentales o accesorios, como les comentaba recién, se dictan y la dicta parte, son mutables, son provisionales, ¿sí?, y no causan estado. Esos son los caracteres. Después tenemos los presupuestos, que los vamos a ver a continuación, así no se mezclan, ¿sí? Pero si en el parcial se les pregunta caracteres, no respondan presupuestos y viceversa, que es un error común que uno quizás al momento del parcial, entre los nervios, la ansiedad y decir lo sé, lo contesta al revés, ¿sí? Bueno, son instrumentales, es lo que les comentaba recién, son accesorios en realidad, ¿sí? Accesorios es un proceso principal, no constituyen un fin en sí mismo, sino que el fin de la medida cautelar es garantizar la posible ejecución de una sentencia, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Son dictadas sin audita parte. ¿Qué significa esto? Que se dictan sin la intervención de la parte afectada por la medida, ¿sí? No solo se dictan sin la intervención de la contraria, sino que se ejecutan también sin la intervención de la contraria, ¿sí? Y ustedes podrán pensar, bueno, pero esto es inconstitucional. No, la verdad que no, porque en realidad no es que no existe el principio de bilateralidad, sino que esa bilateralidad, ¿sí?, se posterga. ¿Se posterga para cuándo? Se posterga para una vez que la medida sea efectivizada, una vez que la medida sea trabada, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si, por ejemplo, acá estoy viendo en la cámara a Ana, si yo quiero embargar a Ana, solicito un embargo, y la noticio antes de trabar la medida en el registro de la propiedad, ¿qué va a hacer Ana? Va a vender sus bienes, se va a insolventar de alguna manera, y de esa manera se frustra mi solicitud. Entonces, la idea de la medida cautelar, uno de los caracteres de la medida cautelar, y que es la esencia de la misma, es que se dictan sin dar intervención a la parte contraria. ¿Sí? No es que no se bilateraliza, sino que se bilateraliza una vez que la medida ya está efectivizada. Doctora, consulta en esto. ¿Y Sí. si la medida es perversa? Estoy acordándome de los juicios ejecutivos de los bancos por intereses espurios. ¿No hay hasta responsabilidad del juez en esto? Exactamente, hay responsabilidad tanto de la parte que solicita la medida como posiblemente del juez. No es muy habitual que se responsabilice al juez tampoco, pero sí debería tener cierta responsabilidad porque, ahora lo vamos a ver cuando pasemos a los presupuestos, uno de los presupuestos de la medida cautelar es la verosimilitud en el derecho. ¿Sí? Ahora, si me esperás que termino con los caracteres, pasamos a los presupuestos y contesto tu pregunta, si no mezclamos y después se confunden en el parcial caracteres con presupuestos que van muy de la mano, pero son dos cosas distintas. Así que está... No, está perfecto. Está muy interesante tu observación porque de hecho es así. Hubo una época en la que los bancos realizaban embargos sin tener toda la documentación o sin tener el derecho puntualmente. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Está muy bien la aclaración de Leonardo. Hay responsabilidad en el caso de que exista fraude o malicia al momento de la solicitud, ¿sí? Otro de los caracteres es que son provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la medida cautelar va a subsistir en cuanto las circunstancias que generan la solicitud permanezcan, ¿sí? Si estas circunstancias varían, la medida se puede levantar. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto es que yo, no sé, a ver a quién estoy viendo acá, Adriana. Adriana tiene una deuda conmigo, yo la quiero embargar, ¿sí? Yo la embargo, pero resulta que Adriana viene y me paga. ¿Varió la situación de hecho que motivó? Sí, porque ya el saldo está pago, entonces amerita el levantamiento, ¿sí? A eso se refiere con que son provisionales, no es que va a durar mientras dure todo un juicio, sino que va a durar mientras el hecho generador se mantenga. Son mutables también. ¿Qué quiere decir? Que quizás una medida, yo se los explico de la manera más sencilla, después cuando vean el precio va a estar explicado más técnico, y cuando agarren obviamente un libro de texto o el código, también lo van a ver más puntual y van a poder incorporar vocabulario. Mi idea es que entiendan en llano a qué nos referimos cuando hablamos de los caracteres. Con mutabilidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que quizás originariamente nosotros solicitamos una medida, pero esa medida puede ser muy gravosa, ¿sí? Por ejemplo, yo no conozco bienes de Leonardo, ¿sí? Para embargarlo por una deuda. Entonces, ¿qué hago? Lo inhibo. Van a ver mañana inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes es una medida extremadamente gravosa, ¿sí? Se va a dictar únicamente cuando, por ejemplo, Leonardo no tenga bienes o los que tiene no alcanzan para cubrir mi crédito, ¿sí? Entonces yo le inhibo. Pero resulta ser que Leonardo sí tiene bienes que puede dar embargo. Entonces puede pedir que se levante esa inhibición y dar bienes a embargo. De esta manera, van a ver que la medida cautelar originaria, que era una inhibición general de bienes, se puede llegar a levantar y se puede trabar un embargo en su lugar, ¿sí? Son mutables. Y no causan estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez decrete una medida cautelar no significa que decida sobre la cuestión de fondo, ni significa que realice un prejuzgamiento, ¿sí? Sino que considera que se dan los presupuestos como para pedir esa medida. Presupuestos que vamos a ver a continuación. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se escucha bien? Pues... Bien. Sí, esto quedó claro, por lo menos a mí. Bien, perfecto. Ahora sí, Leonardo, te voy a contestar tu pregunta. Presupuestos tenemos 3. Dependiendo qué autor sigan, van a decirles que son 2 o que son 3. La realidad es que a los fines prácticos del parcial y el criterio de la cátedra son 3. Son estos 3. No está mal que digan 2 tampoco, si citan la fuente.
Hay una pequeña distinción, en realidad no estaría mal decir que son 2, pero ahora lo vamos a ver a continuación. Para que les quede más claro, apréndanselo como estos 3. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, que son los 2 que cualquier autor los van a encontrar, y contracautela, ¿sí? Algunos autores dicen que la contracautela en realidad no es un presupuesto, sino que es un requisito de materialización o cumplimiento de la medida. Bien, verosimilitud en el derecho, o humo del buen derecho, o fumus bonis iuris del derecho romano, es un presupuesto básico que implica que a un vistazo, a simple vista, ese derecho que yo estoy reclamando, o que yo voy a reclamar en el proceso principal, es acogible y se va a hacer lugar en la sentencia, ¿sí? No estamos pidiendo certeza absoluta del derecho, porque para eso necesitaríamos, lógicamente, una sentencia definitiva, ¿sí? Con fuerza de cosa juzgada. En este caso no tenemos una sentencia definitiva. Lo que tenemos es un derecho que aparentemente puede llegar a prosperar, ¿sí? Es un grado alto de probabilidad de que lo que estoy solicitando tengo el derecho para solicitarlo. Ese es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es el peligro en la demora o peliculum in mora. ¿Qué quiere decir? Que hay una urgencia, ¿sí? Que el correr del tiempo o los tiempos normales que tardaría el proceso después no sea viable, que no sea, digamos, que la sentencia no sea ejecutable. Implica una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro en torno al derecho invocado, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, yo ahora estoy viendo justo veo los mismos 3 acá en la camarita del costado, no los quiero usar más de ejemplo, chicos, pero bueno, Ana, que estoy viendo acá. Yo voy a demandar a Ana por un incumplimiento contractual, quiero embargarla porque tengo un derecho verosímil, considero que tengo un derecho verosímil, y justo pasé por la casa donde sé que vive y sé que es la única casa que tiene, el único bien que tiene a su nombre, y veo que le puso un cartel de una inmobiliaria de venta, ¿sí? Se cortó de nuevo, Lo mismo Nancy. de vuelta, ¿no? Sí, Sí. Hola, hola. sí, se cortó cuando dijiste el cartel. Empezaste con el ejemplo. Bueno, bien. El cartel de Supónganse que la persona que yo quiero demandar tiene una sola casa y ve un cartel de venta. Si ella se insolventa y vende la propiedad, yo después del día de mañana no voy a poder, es muy probable que no vaya a tener con qué cobrarme, ¿sí? Es por eso que yo considero que si no hago algo pronto, si no interpongo esta medida cautelar, el día de mañana, cuando yo quiera ejecutarla, no voy a tener bienes. ¿Ahí se entendió? Perfecto. Otro ejemplo por ejemplo, sería que, no sé, yo sepa que Leonardo tiene un local y pase y está vendiendo el fondo de comercio. Entonces yo ya sé que se va a ir y después de qué me cobro el día de mañana, ¿no? Y el tercer presupuesto es la contracautela, que algunos autores consideran que es un presupuesto y otros consideran que es una condición de cumplimiento o materialización. Y acá la contracautela va de la mano con lo que comentaba Leonardo al principio de la clase. ¿Por qué? Porque la contracautela es una garantía que yo voy a darle al afectado por la medida de que en caso de que la medida haya sido dictada sin derecho, voy a tener con qué responder por los daños y perjuicios que le cause, ¿sí? Un ejemplo era el que comentó Leonardo de las ejecuciones en su momento. ¿Qué pasa? También hay responsabilidad del juez acá. Dependiendo del autor que sigan, también van a ver que hay responsabilidad del juez. ¿Por qué? Porque el juez no es que uno solicita la medida cautelar y se la otorga, sino que tiene que analizar que existe verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, tiene que tener en cuenta la información sumaria que uno presenta, y lo vamos a ver ahora cuando les comente qué es lo que tienen que acompañar al momento de la solicitud de la medida cautelar, ¿sí?
tiene que analizarlo el juez, y el juez ahí recién otorga la medida. Entonces hay circunstancias a tener en cuenta. A ver un segundo, que estoy viendo que hablan en el chat. No lo puedo ver. Bueno. Nancy, ¿eso tiene que ver con la caución juratoria? Exactamente. La caución juratoria es uno de los 3 tipos de caución. Nosotros van a ver que tenemos la caución juratoria, la caución personal y la caución real. Son los 3 tipos de caución. La caución juratoria es una mera declaración jurada de que me voy a hacer cargo, como peticionante de la medida, de todos los daños y perjuicios que pueda llegar a traer la misma en el caso de que la hubiese pedido sin los presupuestos. ¿Sí? La contracautela tenemos que tener en cuenta que la va a fijar el juez, y la va a fijar en relación de que de la mayor o menor verosimilitud en el derecho que yo tenga. Si yo tengo un alto grado de verosimilitud en el derecho, a mayor verosimilitud en el derecho, menor va a ser la contracautela. Asimismo también, a mayor verosimilitud en el derecho, menor va a ser el peligro en la demora. ¿Sí? Eso lo tienen que tener presente. ¿Qué otra circunstancia hace que el juez fije determinado tipo de caución? Va a ser los daños que pudieran llegar a producirse por la medida que estoy pidiendo. Hay medidas más gravosas, menos gravosas, y, por ejemplo, la conducta también de las partes. Entonces, volviendo al tipo de caución, tenemos juratoria, personal y real. La juratoria es una declaración jurada. Anteriormente, uno tenía que acudir a la mesa de entrada del juzgado y hacerla presencialmente la declaración jurada. Hoy en día, ya jurisprudencialmente se ha aceptado que en el pedido, en la solicitud de la medida cautelar, ya lleva inserta la declaración jurada de que me voy a responder, ¿sí? Que la mera solicitud hace la declaración jurada. Por otro lado, tenemos la caución personal, que es en la cual un tercero, ¿sí?, ajeno al proceso, garantiza la obligación, garantiza la posibilidad de que ocurran daños y perjuicios por la solicitud de la medida. Es muy usual, ustedes van a ver seguramente en las compañías aseguradoras, en los bancos, que se venden los seguros de caución, ¿sí? Es precisamente este tipo de caución personal. Y tenemos la caución real, por último, que consiste o en dar un bien embargo o en depositar una determinada cantidad de dinero en la cuenta del juzgado, ¿sí? Para eventualmente indemnizar por esos daños y perjuicios. Como les decía, no es muy frecuente, ¿sí? Tiene que ser algo muy alevoso y tiene que haberse actuado con fraude, un fraude grande, para que se afecte y se haga responsable a la parte que solicita la medida. ¿Por qué? Porque del otro lado hubo un juez que vio la documentación, estuvo de acuerdo y otorgó la misma, ¿sí? Pero puede suceder, por eso mismo está planteado, y de hecho ha sucedido, pero bueno, no es lo más normal. Pero precisamente para evitar ese tipo de actuaciones es que tenemos los distintos tipos de caución. Es un presupuesto para la mayoría de los autores, ¿sí? O por lo menos un requisito de admisibilidad de la medida, la contracautela, ¿sí? Para responder por esos eventuales daños y perjuicios. Acá ya es lo que les estaba comentando. ¿Quiénes están exentos de la contracautela? La provincia, la nación, la municipalidad, el Ministerio Público, quienes actúan con beneficio de litigar sin gasto, quienes sean reconocidamente abonados, ¿sí? Los administradores judiciales, los síndicos. Y hay medidas en las cuales no se exige la contratación. Sí. ¿Qué es abonados? Que sean reconocidamente solventes. Por ejemplo, no sé, el presidente a título personal, se supone que tiene un patrimonio, o el CEO de una empresa importante, internacional. Son personas que ya son conocidos por toda la población, de que tienen el respaldo como para hacerse cargo de los daños y perjuicios. Y medidas en las cuales no se exige contracautela son el 212 y 209, inciso primero, y en algunos procesos de familia. Asimismo, también van a ver
que por lo general el código indica en qué caso se va a pedir caución real. Si bien la fija el juez, hay casos puntuales que los van a encontrar en el código, por ejemplo, los interdictos en el desalojo anticipado, que lo van a ver, creo que en las bolillas siguientes, van a notar que se pide para algún tipo de medida caución real. Y también lo van a ver mañana cuando ahondemos en las medidas específicas, ¿no? Mejora y responsabilidad. Responsabilidad es lo que comentábamos recién, ¿sí? Si se tiene que levantar la medida porque fue dictada por abuso o exceso, ahí se va a condenar al pago de los daños y perjuicios. Mejora de la contracautela. O sea, se puede pedir una mejora de la contracautela cuando el afectado por la medida Te perdimos, Nancy. Pero no sabe ella, porque no nos ve. No nos escucha tampoco, supongo. Hola, estoy escuchando, pero creo que ustedes no. Ah, ¿Ahí se escucha? ahí estamos. Vamos de nuevo. Vamos de vuelta. Yo los escucho siempre a ustedes, por eso no sé cuándo se me corta. Bien. Estaba comentando de la mejora de la contracautela, ¿sí? Cuando el afectado por la medida cautelar considera que el monto prestado como contracautela o caución no es suficiente para garantizar la indemnización por daños y perjuicios que considera que va a tener que percibir luego, puede pedir que se aumente, que se mejore esa contracautela. Es decir, si yo como afectada de una medida considero que una caución juratoria no es suficiente, puedo solicitar que se mejore la misma, ¿sí? De lo que decida el juez al respecto, se puede apelar. Bien. Bueno. Siempre esto se basa en que no genera estado, ¿no? La mejora de la contracautela sería... Claro, exactamente. Exactamente. A ver. Eso, ¿qué escrito, cómo se presenta? Cuando se dicta la cautelar, yo puedo interponer un escrito donde solicito una mejora de la contracautela. Cuando se dicta no, porque vos tenés en cuenta que como afectado no te vas a enterar cuando se dicta, te vas a enterar cuando se ejecutó. O sea, una vez que se lleva a cabo la medida cautelar, es decir, en un embargo, una vez que se te traba ese embargo, ahí se te notifica. Y cuando a vos te notifican de la existencia de esa medida cautelar, que ya está efectivizada, ya está trabada, ahí vos tenés distintas opciones que podés perseguir. Podés pedir que mejoren la contracautela, si consideras que es baja. Podés pedir que se levante la medida cautelar en el caso de que vos consideres que fue dictada con falta de alguno de los presupuestos, ¿sí? Podés pedir que se sustituya por una medida menos gravosa, que se reduzca, o podés apelarla, ¿sí? Tengan en cuenta que si se apela, se va a apelar con el efecto devolutivo, ¿sí? Nancy, una pregunta. Sí. La parte que es embargada solicita o pide que se levante el embargo por ser excesivo y acarrea responsabilidad al que solicitó el embargo. En realidad, vos tenés que tener en cuenta que por el 198, creo que es, ningún incidente que presente el afectado por la medida va a interrumpir la ejecución de la misma, ¿sí? No es que se va a levantar automáticamente. Se tiene que analizar si el levantamiento es posible o no. Uno puede pedir el levantamiento, pero si el juez considera que las circunstancias, la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora siguen presentes, no lo va a levantar. Va a subsistir el embargo mientras tramita el proceso principal hasta que se llegue a una sentencia definitiva en la cual se podrá hacer lugar o no. Y eso lleva tiempo, lógicamente, porque tengan en cuenta que este tipo de medidas se solicitan porque el proceso principal tarda mucho. Entonces, teniendo en mira que el proceso principal tarda 3, 4, 5 años, lo que demore, ¿sí? Si efectivamente al momento de la sentencia se resuelve que la medida fue pedida en abuso o en exceso, ¿sí? Y que realmente no tenía el derecho el solicitante de pedirla, ahí
pasa a tener los daños y perjuicios acarreados por los años de litigio, y bueno, ahí sí operaría lo que me comentás de la contracautela, ahí sí. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos a pasar a la clasificación ahora. Tenemos medidas cautelares para asegurar bienes y medidas cautelares para asegurar personas. Esta es la primera clasificación, ¿sí? Dentro de las medidas que aseguran bienes, tenemos las que tienden a asegurar la ejecución forzada, es decir, sabemos que, por ejemplo, o no lo sabemos, pero puede suceder, que el demandado luego no cumpla voluntariamente y lo tengamos que ejecutar, ¿sí? ¿Cuáles son este tipo de medidas? Bueno, el embargo preventivo, el secuestro, la inhibición general de bienes, ¿sí? Después, dentro de las medidas para asegurar bienes, también tenemos las que persiguen mantener el status quo de bienes o cosas, como son la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la anotación de litis. Todas estas medidas, no se asusten que las vamos a ver mañana una por una, con todos los detalles, ¿sí? Después tenemos medidas para asegurar personas, ¿sí? Que son medidas que tienden a proteger a la persona, a la integridad psicofísica, a los sujetos en estado de abandono, o de violencia, o de peligro. Esto lo van a ver sobre todo en el fuero de familia, ¿sí? Las restricciones, la guarda de personas. La restricción sería una de ellas. ¿Cómo? La restricción de acercamiento sería una medida cautelar, ¿no? Sí, sí. Y la Perfecto. exclusión del hogar conyugal, o la guardia de menores en hogares en los cuales existan situaciones de violencia, la institucionalización de una persona incapaz o con capacidad restringida. Y por último tenemos otra clasificación más, que son las medidas cautelares nominadas e innominadas, ¿sí? Las medidas cautelares nominadas o específicas son todas las que vamos a encontrar en el código, que las vamos a ver mañana. Las innominadas o genéricas, en cambio, son las que están en el artículo 232, que no están expresamente insertas y detalladas en el código, sino que son ejemplos que fueron surgiendo con la jurisprudencia, y cualquier otro ejemplo que cualquiera de nosotros considere que necesitamos una medida cautelar determinada, que no está normada por el código, pero que contamos con los presupuestos cautelares. Es decir, existe verosimilitud en el derecho, existe peligro en la demora, y para evitar determinada situación, yo quiero interponer una medida cautelar. Pero no es ninguna de las que está en el código, porque, por ejemplo, no sé, tengo una asamblea de accionistas de una empresa en la cual, no sé, no hay quórum o no se cumplió con la citación correspondiente, y hay irregularidades. Entonces yo necesito que se suspenda, ¿sí?, esa asamblea, por ejemplo, de accionista, o una asamblea de consorcio cuando la convocatoria no se hace con los recaudos del Código Civil. Entonces, no me sirve a mí pedir un embargo en ese caso. Sí, no sé quién habló. ¿Yo? ¿Qué artículo es? 232. Sí. Tengo una duda. Dice que para la admisión el peticionante deberá justificar sumariamente la verosimilitud del derecho invocado. ¿Eso cómo se realiza? Bien. Cuando nosotros pedimos una medida cautelar, tenemos que cumplir ciertos recaudos. Normalmente, si quieren, después les puedo subir mañana un escrito de solicitud de medidas cautelares para que vean más o menos el esqueleto y cómo se piden. Pero básicamente llevan los mismos requisitos. Claro, a ver, información sumaria es lo que se conoce como una mini prueba testimonial, ¿sí? Bien, se hace. Uno al momento de pedir, claro, al momento de pedir la medida cautelar, uno tiene que acompañar toda la documental, ¿sí? Toda la documental que hace a la prueba de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, es decir, de los presupuestos. Uno tiene que narrar la situación de fondo. Si es con anterioridad a la demanda, uno tiene que explicar qué proceso se va a iniciar con anterioridad, ¿sí? Contra quién, lógicamente. ¿Cuál es la medida? Si es nominada, la expresamos. Si es genérica, ¿cuál es la situación que queremos evitar? ¿Sí?
cuál es el peligro en la demora, cuál es el derecho que nos asiste, y, como dijimos, acompañamos la prueba documental, podemos acompañar informes técnicos también, y hay una especie de mini prueba pericial, que es la información sumaria, en la cual se puede hacer de dos maneras distintas, ¿sí? Uno puede directamente proponer los testigos en el escrito de solicitud de la medida, y después el juez va a hacer una audiencia muy breve en la cual se va a tomar la testimonial de ese testigo, uno o dos testigos, si fuera necesario. Y si no, la otra alternativa, que se está aceptando bastante, es que presten declaración por escrito en el estudio del letrado y firmen la declaración. Así después el juez lo único que hace es citarlos a ratificar esa declaración que está inserta en el escrito de solicitud de la medida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, yo entendí. Bien, perfecto. Estaba leyendo lo que veníamos viendo, tengo un resumen, así que voy Bueno, parando. yo ahora después le subo igual el preci porque lo pasé bastante por alto, porque prefiero explicarlo más que leerles. Después, si quieren, se los dejo. Bueno, tarea para el hogar. Esta es para mañana. No les va a demorar más de 20 minutos, en realidad. Van a tener que investigar, ¿sí? En Google. Nada de tecnicismo, Google. Listo y llano. Googleen bozal legal, vayan a la sección de noticias y busquen alguna noticia que les llame la atención de un bozal legal. Traten de averiguar qué es el bozal legal y ustedes analicen si es o no, o si sería o no sería una medida cautelar. ¿Sí? Van a ver que la mayoría de los programas de Chimento hablan de los bozales legales siempre. Incluso, bueno, hoy justo falleció Diego y tuvo varios bozales legales también. Me parece que nos vamos a meter en polémica, tipo ahí por el mundo de la farándula, creo que por ahí voy a encontrar bastantes. Sí, me parece alguno que pide por ahí. Sí, dijo bozal legal y lo primero que pensé fue Diego Maradona. Yo te juro que pensé Polino y Diego Maradona, te juro, se me vino a la cabeza. Programas de Chimento y se me vino todos bozales legales. No, Moria Kazán. Todos esos hablando. Moria Kazán gritando bozal legal, bozal Claro, legal. Sí, de Carmen Barbieri también. Una vez que elijan la noticia con la que van a trabajar, busquen alguna cita jurisprudencial, acá sí vamos a meternos un poquito más en lo técnico, busquen alguna cita jurisprudencial que hable del bozal legal y traten de relacionarlo. ¿Se escucha? Te Sí, perdimos perfecto. en dos momentos, Perfecto. Nancy. Bien. Bueno, entonces mañana los primeros Una 15 pregunta. minutos, sí. Después para enviarle una consulta, ¿se la envío por Classroom o por mail? Por el mail mejor. Dale, listo. Sé que Classroom tiene como mensajes privados, pero como la verdad que no sé cómo verlos. Si querés, mejor por mail. Yo le mandé un mail hace un tiempo, pero no sé si le habrá llegado. ¿Por dónde le mandamos entonces? ¿Por el camp? ¿Por dónde? Por mail no, al mail. Ah, bueno. Claro. No me llegó nada. ¿Cuándo lo mandaste? No, en su momento cuando fue el examen le comenté que el tema del tiempo se nos había complicado y a algunos se les había cerrado la página. Sí, ya cuando había pasado el examen. Sí, lo vi, pero no te lo llegué a contestar porque estábamos corrigiendo. No pasa nada, pero yo no sabía si le había llegado. No pasa nada, yo lo comentaba como... No, sí, llegó. Pasa que tuve varios mensajes de ese día, del día del parcial, con el tema del tiempo y con el tema de que no se sabía si lo habían enviado o no lo habían enviado, estaban en la duda. Y yo chequeé que estuvieran todos los parciales, y la verdad que después no les contesté, pero ya se enteraron con la corrección y con las notas. No hay ningún problema, pero yo para saber... Al de Gmail, ¿no? Al de Gmail. Al de Gmail, sí, exactamente. El de doctor Arrieta N. Okay. ¿Cómo es? Ese sí. Es dra.arrietan@gmail.com. Lo tienen en el preci abajo. En el preci abajo a la derecha está mi mail y mi celular por cualquier consulta. Bueno, mañana los primeros 15 minutos entonces vamos a ver qué noticia consiguieron, si consideran o no que es bozal legal, y vamos a tratar de debatir entre todos para hacer un poquito también más dinámica la clase, y después nos abocamos de lleno a las medidas en particular. Ahora vamos a seguir con la parte general. Igual ya
abarcamos bastante cuando hablamos de los otros temas. Pero vamos a ver. Procedimiento. Bien, entonces, como comentamos al principio, se puede pedir con anterioridad al inicio del proceso, conjuntamente con la demanda o en el marco del proceso, y se pueden pedir también las medidas cautelares al momento de la ejecución de la sentencia. ¿Qué tiene que contener entonces la medida? Hablábamos recién, la expresión del derecho que se tiene que asegurar, puntualizar el objeto de la demanda que se va a iniciar o el objeto de la demanda. Eso siempre y cuando haya sido con anterioridad, ¿no? Porque después, lógicamente, en la demanda el objeto de la pretensión la tenemos con claridad. Después tenemos que indicar qué medida se pide. Si es nominada, va a ser muy fácil. Si es innominada, tenemos que indicar cuál va a ser el objeto del futuro juicio y por qué consideramos que esa medida cautelar es la apropiada, ¿sí? La disposición de la ley en la que se funde, que esto es bastante optativo, ¿por qué? Porque por el principio Iuria Novit Curia, el juez conoce el derecho, entonces si yo pido una medida cautelar y la nomino de determinada manera, pero resulta ser otra, el juez, siempre y cuando la pretensión esté clara, la puede encuadrar en otro tipo de medida, ¿sí? El cumplimiento de también de los requisitos que corresponden, en particular a cada medida requerida. Pues van a ver mañana, cuando veamos las medidas una por una, que hay algunas que tienen un par de requisitos más rigurosos o más puntuales que otras. En cuanto a la competencia, bueno, esto lo vimos en realidad en la primer bolilla. Al ser instrumental, al ser algo accesorio, va a ser el juez competente, el juez que tenga que entender en el principal. ¿Qué pasa acá? También lo vimos en la primer bolilla cuando hablamos de competencia, que pese a que uno interponga esta solicitud de medida cautelar ante un juez que no es competente, atento a la urgencia de la medida, el juez puede dictar la medida cautelar. Y eso no implica, no significa que vaya a ser competente por todo el transcurso del juicio, sino que simplemente se limitó a decretar la medida cautelar y después el expediente pasará a manos del juez que realmente sea competente, ¿sí? Información sumaria es lo que comentábamos recién, es como esta suerte de mini prueba testimonial, ¿sí? Que va a ser tendiente a probar y acreditar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, ¿sí? Se puede hacer de las dos formas que les comentaba recién. Y bueno, en cuanto a la notificación de la medida cautelar, la misma no va a ser notificada en tanto no se trabe, no se efectivice esa medida para evitar, ¿sí? Que la medida sea ilusoria, que no tenga sentido, ¿sí? No tiene sentido que yo te diga te voy a embargar porque te podés insolventar. Entonces se va a notificar la medida una vez que esté trabada. En el caso de un embargo, por ejemplo, de un bien inmueble, el embargo se inscribe en el registro de la propiedad inmueble y una vez que se inscribió, dentro del plazo de 3 días, el solicitante de la medida tiene que correr traslado y notificar al afectado por la misma, ¿sí? Esto es lo que estábamos comentando. Por ejemplo, no va a notificar, pues esta notificación va a ser por cédula o personalmente, no va a notificar en qué caso, en el caso de que el destinatario de la medida se encontrara presente al momento de la efectivización de la misma, como puede ser en el caso de que la medida cautelar sea un secuestro, ¿sí? Y la persona que tenía en su poder el bien secuestrado haya sido el afectado por la medida. Ahí no tiene sentido que yo le corra traslado por cédula porque ya se enteró al momento del mandamiento de secuestro. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Bueno, recursos. Se puede recurrir mediante revocatoria con apelación de subsidio, apelación. También se pueden promover incidentes, que son los del 203, que es lo que les comentaba en un principio. Se puede pedir la sustitución de esa medida por una medida menos gravosa. Se puede pedir la reducción de la medida, la limitación. Este tipo de pedidos, sustitución, reducción, van por incidente, ¿sí? Y tenemos algo muy importante que no tienen que tener
que no tienen que pasar por alto, que es la caducidad, ¿sí? Uno puede interponer la medida cautelar, puede solicitar la medida cautelar previa a la iniciación del juicio principal. Pero, ojo, porque no es que uno la interpone, traba la medida y se olvida, sino que existe un plazo de caducidad, ¿sí? Este plazo de caducidad está previsto en el artículo 207, es de 10 días, ¿sí? Desde que se concreta o se traba la medida, ¿sí? Tengo 10 días, entonces, para iniciar el proceso principal. ¿Por qué? Porque la medida cautelar es accesoria, es instrumental, y depende sí o sí de un proceso principal. Yo la puedo iniciar antes, está perfecto, pero tengo que iniciar la demanda dentro de los 10 días de la traba. Muy importante esto, ¿por qué? Porque si uno no cumple con este plazo, opera la caducidad y ya está, murió la medida cautelar, simple como es. Ojo, tengan en cuenta que con la prohibición de contratar, que van a ver mañana, el plazo ya no es de 10 días, sino que es de 5 días. Y acuérdense que siempre hablamos de plazos de días hábiles. Una cosa que es un error normal que tienen también en los parciales es que confunden la caducidad con la vigencia de la medida cuando la medida es una de las que se inscribe en un registro público. Una cosa es el plazo de 10 días, desde que interpongo o solicito la caducidad, desde que trabo la medida hasta que inicio el proceso. Una cosa es el plazo de caducidad, y otra cosa distinta es el plazo de vigencia de las medidas cautelares. Se fue. No sé si estaba diciendo algo, se fue. Te cortó de vuelta. Entonces, una vez trabada la medida cautelar, a partir de allí 10 días sí o sí para presentar la demanda en el proceso. No te escucho, Iván, porque está cortada. Sí, Igual pero eso esa está en el sería- artículo 207, Iván, si lo lees, te dice. Sí, igual escucha, lo que no tiene sonido No, ella. dijo que sí escuchaba, aunque no está entre nosotros, que Sí, tenés 10 días para iniciar el proceso principal, si no se te caduca la medida. Gracias, Adriana. De nada, Iván. Te debo unos cuantos favores. Bueno, ahora sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, les comentaba, no voy a poner el precio porque se ve que se tilda. Les comentaba que un error muy frecuente es que confundan el plazo de caducidad de las medidas cautelares, que tiene que ver con la interposición del principal, de la demanda del principal, ¿sí?, con la vigencia de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares que se materializan mediante una inscripción registral, ¿sí?, como puede ser un embargo, una inhibición general de bienes, una anulación de litis. La anotación de litis no, y ahora les voy a explicar por qué. Pero el embargo y las inhibiciones generales de bienes, por ejemplo, tienen una vigencia de 5 años desde el momento de su inscripción, ¿sí? Uno puede volver a reescribirlas cuantas veces considere necesaria, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que tienen que pedir la reinscripción de la medida con 180 días de anticipación al vencimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de que uno no lo haga así y la inscripción de la medida entre el día del vencimiento o el día siguiente del vencimiento de los 5 años, acá lo vamos a ver cuando vea el embargo, ya no califica como la restricción de un embargo, sino que califica como un nuevo embargo. Es decir, que si entró un embargo justo antes, ya no tenemos preferencia. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Igual ahora cuando veamos mañana embargo lo vamos a ver en detenimiento. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta es que una cosa es el plazo de caducidad, cuando hablamos de que se solicita la medida cautelar con antelación al inicio del proceso principal, y otra cosa distinta es el plazo de 5 años, que es para la vigencia de la inscripción registral. ¿Sí? ¿Por qué les dije que la anotación de litis no? Porque yo no puedo anotar la litis si no está trabada la misma. ¿Y cuándo se traba la litis? Queda notificado. Como queda notificada la demanda. Entonces ahí no la puedo iniciar justamente la anotación de litis con anterioridad
al inicio del proceso principal porque no tenemos la litis trabada. ¿Sí? Esa es la única excepción. Bueno, ya con esto terminamos la parte general. Yo no sé si tienen alguna duda de esta primera parte de la bolilla. Yo tengo una única duda con respecto a lo que vimos recién de caducidad, más que nada con respecto al plazo que están Sí. vigentes, los embargos. Sí. Yo tengo presente que los ejecutivos son de 3 años, o estoy equivocado en algunos casos. Sí. Eso es De correcto. 3 años en realidad no es que son los ejecutivos. A ver, de 3 años es la inscripción en el registro de la propiedad automotor. Ah, bien. De 5 años en la de propiedad inmueble. Esa es la diferencia. Ese detalle no tenía, quería saberlo bien, porque tenía un mambo ahí de 3, 5 y no sabía de dónde salía esa diferencia. Sí. Ese era el tema. Bueno, Eso respecto de la vigencia, sí, de la vigencia de la medida, de la inscripción de la medida. Pero tengan en cuenta que la caducidad es la del 205. Claro, que habla del registro de la propiedad. ¿Eso dónde queda lo de los automotores? ¿Dónde está reglamentado? Porque acá habla de Eso en la documentación del Registro Nacional del Automotor. Si querés te la puedo subir a Classroom. No, era para saber si estaba en algún artículo. La normativa registral tenés... No, sí, en la normativa registral de ambos registros tenés las condiciones. Te puedo subir lo de los dos, no hay problema. Ustedes tengan en cuenta que las medidas cautelares, yo les nombro siempre estos dos registros porque son los más comunes, pero supónganse que yo sé que Juan Manuel no tiene auto, no tiene casa, pero tiene un caballo pura sangre. Entonces yo lo puedo inscribir la medida cautelar en el registro de caballos pura sangre. O sé que tiene una aeronave, hay un registro de aeronaves. O tiene un buque, un registro de buques. Lo normal siempre son, bueno, los autos y las propiedades, es lo más sencillo de relacionar, por eso los ejemplos por lo general son de ese tipo. Incluso cuando son así constitutivos. Se nos quedó en pausa. Está complicada la charla. Lo que pasa es que anda mal internet en general también, ¿eh? Se andan trabando las clases últimamente. Ahí está queriendo entrar, me parece. Sí, me parece que salió. No nos aguanta más, chicos, se fue. No, si nos bancan. Ahí estoy. No, lo raro es que yo los escucho y los veo siempre. No se me congelan nunca, pero evidentemente a la inversa sí. No, recién te fuiste. Leonardo, estaba preguntando justo. Recién te fuiste completa, la imagen, la voz, todo. Sí, no, ahí se me fue. Te consultaban Leonardo, estos que son registros especiales como caballos pura sangre, barcos o aeronaves. Por ejemplo, en aeronaves que tengo que escribirlo en el registro de aeronaves y presentarlo donde está la hipoteca aeronáutica o la hipoteca naval, que la mayoría de los vehículos lo tienen. Porque está bien, el de pura sangre es constitutivo y hasta tanto y cuanto no esté registrado y publicado no hay transferencia, estamos de acuerdo. Pero el de aeronave o el naval, donde usualmente hay ahí hipoteca. Si tenés una hipoteca, igual tenés que tener en cuenta, claro, si tenés una hipoteca, tenés que tener en cuenta que que hay un derecho preferente, que es el del acreedor hipotecario, que va a entrar después del embargante. O sea, que va a entrar primero y el embargante sobre el excedente. Siempre el embargo sobre el excedente. Pero igualmente se puede registrar y inscribir. Está bien, pero por eso te consulto, pero lo inscribo en el registro y donde está, en el registro que figura hipoteca, notifico dónde está la hipoteca. Sí. Sí, igualmente con inscribirlo solamente al registro, cualquier inscripción en registro es válida. El tema es que vos tenés la hipoteca. No entendí lo que está preguntando Leo. Los
caballos pura sangre, aeronaves y vehículos navales, o sea, barcos, tienen un registro especial y un sistema especial. Por ejemplo, el de caballo pura sangre no es que solamente es constitutivo, sino que hasta tanto y cuanto no se le da tradición y publicidad, no se transfiere la propiedad del caballo. Vos tenés que escribirlo en el jockey y después de eso dar publicidad en la inscripción y recién ahí se transmite la propiedad. Si vos no lo haces, no hay transmisión. No es como una inmueble o como un auto, tiene un sistema especial muy restrictivo el de los caballos y por los montos que se manejan, aeronaves y vehículos navales son montos mucho más grandes y usualmente tienen hipoteca, que tiene el código naval, que es el código de navegación, que es el que rige las cosas, porque la aeronáutica refiere a él. Te plantea un montón de cuestiones, digamos. La hipoteca es especial, es un bien mueble, registrable y que tiene un montón de particularidades. Yo te quiero embargar un velero y es más fácil embargarle la municipalidad, el Palacio Municipal, que embargar un velero. Sí, la verdad que sí. En realidad lo que podés hacer es embargar el velero, pero si el velero vos no es de tu propiedad exclusiva y tenés una hipoteca sobre el velero, son bienes muy grandes y de mucho valor, por eso por lo general tienen una hipoteca para poder adquirirse. No es que uno lo adquiere simplemente, sino que, no sé, una aeronave lo mismo. Lo que les quiero que entiendan es que en el caso de que se embargue uno de estos bienes, que a su vez tenga una hipoteca, ¿sí? Mi embargo no obsta que primero el que va a cobrar en el caso de insolvencia va a ser el acreedor hipotecario y después el resto de los acreedores. ¿Por qué? Porque es privilegiado. No sé quiénes vieron reales. Es como la quiebra. Claro, hay un privilegio. Exactamente. Gracias. Hay un privilegio. Eso mismo se regula por los artículos del Código Civil y también por el tema del 200, no me equivoco, de la 25, la 24, 552, 522, creo que es la ley de concursos y quiebras, si no me equivoco, se me marrea un poco, pero sí. Y el artículo 2.5 que habla de los privilegios, pero bueno, acá estamos hablando de los privilegios sociales. Y bueno, después el embargo sería un quirografario, se quedaría segundo frente a los demás. En realidad, el primer embargante va a tener preferencia siempre. Ustedes piensen, esto lo vamos a ver mañana bien a fondo embargo, pero piensen, por ejemplo, vamos a ir a lo sencillo, ¿no? Se embarga una propiedad inmueble. Ustedes piensen que el folio real, digamos que la propiedad inmueble es una cajonera, ¿sí? Yo llego primera y ocupo el primer cajón. Y después llega Adriana y no va a poder ocupar el primer cajón, va a ocupar el segundo. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando se quiera cobrar ese embargo, ¿sí? Cuando se ejecute, por ejemplo, no sé, se subasta ese bien, el primero que va a cobrar es primero los acreedores con privilegio, los privilegiados, que es lo que comentábamos así. Y después va primero el primer embargante, con el remanente va el segundo y así sucesivamente. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Claro, supónganse que todos los que están en esta reunión de Zoom embargan a Victoria, que la estoy viendo acá. Todos la embargamos a Victoria y todos le embargamos la casa a Victoria. La casa de Victoria no va a llegar a cubrirnos los créditos a todos seguramente. Se va en orden, ¿sí? Una vez que se satisface el primer embargante, pasa el segundo. Si hay remanente, se sigue. Si no hay remanente, se tratará de obtener el cobro digamos, del crédito por otras maneras, pero bueno, el embargo en realidad tiene un límite. Siempre, por eso, como decía Ana, primero en el tiempo, primero en el derecho. El primer embargante es el que sale beneficiado. En ese caso, Nancy, ¿podés inhibirlo? Si vos estás en la cola, no llegas a cosas, que ya te cubrís con una inhibición. Ah, ok. Sí, podés pedir una inhibición. La inhibición precisamente es cuando o desconocés bienes de la persona o los bienes que vos conocés no alcanzan a cubrir el crédito, ya sea porque hay un montón de embargantes antes que vos o porque el crédito en realidad es superior al valor del inmueble. ¿Sí? Bueno, respecto de los presupuestos, de los caracteres, ¿quedó claro eso? ¿Sí? ¿De qué se necesita para solicitar la medida cautelar? El plazo de caducidad. ¿Estamos? Sí, profe, quedó claro. Bien, bueno. Profe, Bueno, chicos, tengo una pequeña duda del artículo 201, que es la mejora de la contracautela. Sí, Nara.
Así como esta parte puede pedir que se mejore la contracautela, la parte que tiene a favor la medida cautelar, ¿puede durante el proceso pedir que se pueda hacer sobre más bienes porque piensa que ya no puede cubrir el crédito o se tiene que atener a lo que se dijo en un principio? Gracias. No, sí, a eso, Nara, para contestar tu pregunta, uno de los caracteres de las medidas cautelares es que las mismas son mutables. Es decir, si ya la medida cautelar me queda chica, por así decirlo, en el caso que me estás comentando vos, puedo pedir que se amplíe esa medida. ¿De qué manera? Y mediante el embargo de otro bien, mediante una inhibición complementaria. Se te corta, Nancy. No sé si se escuchó. Les decía que en el Sí, yo caso escuché perfecto, de que... profe. ¿Se Gracias. escuchó? Bien. No, de nada. Al ser mutables, y ya las situaciones cambian. Asimismo, no sé, yo, por ejemplo, Nara, vos sos deudora mía, ¿sí? De una obligación que es periódica. Se venció una cuota de tu obligación. Yo al principio te embargué por las 2 cuotas que me debías, las 3 cuotas que me debías, y después terminaste debiendo 6. Puedo pedir la ampliación, ¿sí? A cubrir el monto que resulte de capital, intereses, costas. ¿Sí? Igualmente lo que me comentabas vos del 201 es la mejora de la contracautela, que es para cuando el afectado de la medida considera que fue pedida sin derecho o fue pedida en exceso, en abuso, y que va a generar un daño y superjuicios que no va a llegar a ser cubierto con la caución prestada. Bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces para mañana, si les parece, yo ya, no sé si tienen alguna duda más de esta primera parte. ¿No? Cualquier duda me pueden mandar al mail. Y para mañana entonces espero. ¿En qué artículo está lo que vas a decir mañana? Mañana, y tenés a partir del 209, creo que es en adelante. Ah, listo. Sí. Están desperdigadas por el código, pero vamos a ver las medidas cautelares específicas o nominadas mañana. Ya pasado mañana vamos a ver. Sí, Graciela. Sí, te quiero consultar si lo que te tenemos que preparar es solo para hablarlo o te tenemos que mandar para algo. hablarlo. No, esta vez Bien. no. Así no pierden tiempo tampoco. Tienen que googlear simplemente una noticia que les llame la atención acerca del bozal legal y analizar las circunstancias de ese caso para determinar si a su criterio, o sea, es totalmente de opinión personal, ¿eh? Quizás ustedes me dicen, no es un bozal legal por esto, y se va a debatir. Quizás, no sé, Juan Manuel considera que determinada situación es bozal legal y Victoria no, y debatirán. La idea es un intercambio de opiniones de diversas situaciones que ustedes encuentren como sobre el bozal legal y que consideren o no que son medidas cautelares. ¿Sí? Pueden encontrar una noticia, un bozal legal y me pueden decir, no, la verdad que no creo que sea una medida cautelar, o sí. Y alguna cita jurisprudencial que se vincule con la opinión de ustedes. Muy breve. La idea es, los primeros 15 minutos, charlar un poquito del tema, que me cuenten qué es el bozal legal, qué encontraron, qué noticias, ¿sí? Es sencillo. Para mañana tienen también otras para pasar. Nancy, tengo una consulta. Los tantos que tuvo. Sí. ¿Quién? Iván. La semana que viene sería la última semana de clases y de allí hasta el parcial descansamos. Exactamente. Okay. Si tienen el cronograma subido, faltaría bolilla 17 y 18, me parece, nada más. Ya por eso quedan libres para estudiar y quizás organizamos, si consideran que es necesario, una clase de repaso. Como para hacer Muchísimas gracias. Un repaso general de la materia. Cualquier duda que tengan, recuerden que siempre nos pueden mandar mail a mí o a cualquiera de los docentes y no tenemos inconveniente de contestarlos. Sí, Juan Manuel. Yo le quería avisar que hay muchos que rendimos por ahí en los días anteriores, el 13 y el 12, así que si se podía fijar de hacerse el 15 estaría bueno para tener un día más. Estudio con una lógica de que yo, por ejemplo, rindo todos los días seguidos y la verdad que es matador. Así que si se puede ver de hacerlo el 15 sería... No sé si la fecha la fijó Consejo Académico y todavía no tuvimos definición en nuestro caso, que no va a ser oral, de ver qué día de los dos se toma. Pero seguramente esta semana se defina y bueno, que la mayoría tiene inconvenientes con el 14, capaz igual habría que conversar. Sí, Sabrina. No, que igual, nada, como algunos rinden antes, yo rindo después, rindo el 16. Otros rinden después, claro, por eso.
Sí, me imagino. Es época, fin de año, los segundos parciales están todos seguidos siempre. Así que vamos a ver qué es lo que se define desde el Consejo Académico y vamos a publicarlo. Como siempre, ya una semana antes siempre tienen el protocolo. Tratamos de ser, al ser no presenciales, tratamos de ser lo más puntillosos posibles con el protocolo para que estén al tanto de qué manera se los evalúa, ¿sí? En eso tratamos